Bien, buenos días. Eh, Nos encontramos con el joven escritor Ángel Misari. Él ha realizado estudios de maestría en escritura creativa y la- tenemos la oportunidad de conversar con él en un momento, ¿no? Ángel Misari nació en Lima, Perú, el 18 de diciembre de 1992. Ha realizado estudios de educación en especialidad de literatura y lengua española en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y estudios de posgrado en escritura creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado relatos y poemas en antologías literarias. En esta ocasión le vamos a hacer 5 preguntas para conocer más que nada su formación y su poética. Muy bien, Ángeles. La primera pregunta es, ¿cómo empezó tu gusto por la literatura? Gracias, Jesús, por la invitación. ¿Cómo empezó mi gusto por la literatura? Pues empezó por la curiosidad de querer en un primer instante publicar un libro. Y entonces para publicar sentía que tenía que leer bastante. Entonces ya desde la secundaria tenía que empezar a leer los autores básicos del colegio. Y digo básicos porque son lecturas más que nada dirigidas a los estudiantes, ¿no? Con un propósito. Y ya posterior a ello, me inclino por la carrera de docencia porque dentro del campo de literatura, creo que todavía en el Perú había una cantidad laboral muy disminuida, ¿no? Entonces, una de las directrices que en ese entonces estaba siendo aconsejado era pues la línea de tomar la educación y trabajar y poder estar dentro de las lecturas a través de la literatura. Entonces, por ahí que van haciendo mi gusto por la literatura, ¿no? Dicho sea de paso de que antes de que postulara también pues a la universidad, ya se había creado ya la llamada Casa de la Literatura. Y por primera vez, pues ahí en ese pequeño espacio, llegué a conocer a escritores como Cromwell Jara y entre otros que recién estaban dictando talleres. Y eran talleres en los que para mí ahora yo diría que poca gente asistía, ¿no? Porque eran Cromwell Jara dictando un taller de repente para unas 10 a 15 personas más o menos, y que en el camino fueron disminuyendo algunos, ¿no? Entonces, ahí me sorprendí mucho sobre el taller de cuento que Cromwell dictaba y cómo mucha gente también se conmocionaba siendo yo un estudiante recién egresado de secundaria, que no había tenido las oportunidades de construir una biblioteca en casa, no venía de una familia de grandes lectores, no ocurría eso especial conmigo, entonces era una sorpresa para mí y ahí ya pude consolidar que efectivamente esto era lo que yo quería. Así empezó mi gusto por la literatura. Ángel, ¿cómo ha sido tu formación en la maestría en escritura creativa? Interesante responder eso para poder ver todo el pasado, ¿no? Ya pasaron casi año y medio desde que pude terminarlo. Eh, Mi formación dentro de la escritura creativa, la maestría en San Marcos, desde el primer instante pude ver el, el, el sumergirme a lecturas que todavía no había tenido presentes hacia ese entonces, el modo de interpretación con las que resolvían los profesores y el conocimiento también de algunas actividades determinadas como las oportunidades que pude tener de conocer a otros escritores y cómo era ese proceso creativo que ellos tomaban como referencia.
¿no? Para las publicaciones ya de obras muy clásicas en torno a los escritores peruanos que en ese entonces dentro de la formación de la maestría pude conocer. Y eso me ayudó mucho porque vi que el campo de la literatura y especialmente de la literatura peruana había muchas referencias, ¿no? Muchos casos muy objetivas, muy sociales, incluso también a partir de las experiencias de uno mismo, ¿no? Y entonces eh, llegaba en mí o calaba en mí el poder también no solamente aprender con asombro, sino también ser más analítico sobre lo que está ocurriendo un poco actualmente y hacia dónde también ahora, cómo quiero dirigir, ¿no? Como que mi punto de vista o la mirada que yo tenía, que proyectaba sobre mí, cambia, de cierta manera, de lo que creía que venía siendo y ahí entonces encuentro que este proceso debe ser más trabajado, ¿no? Y ahí, ¿por qué la retención de todavía publicar un libro, ¿no? Porque me es más arriesgado que durante todo este tiempo y viendo ahora este proceso, eh, me cueste más hacerlo, ¿no? Quiero hacerlo mucho mejor, ¿no? Entonces, la maestría ha contribuido en mí en dos nuevos campos más, diría yo, por el caso de dramaturgia, que hasta ese entonces no llevaba con una mayor intención, mayor bagaje, porque dentro de la carrera de educación y literatura no se ha tocado demasiado ese punto dentro de mi universidad. Lo que sí siempre se ha tocado ha sido poesía y narrativa, ¿no? Y el otro caso es el de guiones cinematográficos, ¿no? Que ha sido una experiencia nueva para mí y en verdad muy gratificante dentro de la maestría de escritura creativa. Así es. Muy bien. Ahora, ¿has tenido la oportunidad de publicar en relatos? Bueno, has publicado tus relatos y tus poemas en antologías literarias. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa parte creativa? Bien, siempre hubo las oportunidades, de repente entre las que más recientes me puedo acordar ha sido en de repente la del taller de cuento de Petroperú y que publicaron a los estudiantes en narrativa, ¿no? Dirigido por Carmen Ollé. Y los poemas que siempre mis poemas que siempre se han dispersado en las diferentes antologías o revistas que han sacado diferentes instituciones. Entre las últimas está una que va a salir en Chile en una antología del Slam de Chile. Y creo que por ahí se ha dirigido cada vez más en estos últimos años las publicaciones de mis poemas, ¿no? No solamente eh, público de manera escrita, sino que el slam me ha permitido público de manera oral. Y ese es un campo que todavía no estaba dentro de la maestría, pero creo que el recital y las declamaciones han terminado transformándose en este nuevo campo donde ya no se busca de la publicación escrita, sino la publicación oral donde con un público presente, ¿no? De la impro, de la voz y el cuerpo en ese instante. Y entonces ahí también hay otro trabajo, pues, dentro de lo que es mi proceso creativo dentro de la poética, que yo voy realizando. Eh, sí, creo que eso, creo que responde. Eh, ¿Qué modelos o referentes de escritores has tomado para tu formación, tanto para la formación y la parte creativa también? Eh, Siempre era necesario las frases, para escribir hay que leer, ¿no? Hay que tener un repertorio amplio de lecturas, ¿no? Y en ese camino todavía estoy, ¿no? Son un montón de lecturas, son demasiadas lecturas, y hay algunas en las que uno se va pegando con un autor determinado. Entonces creo que de alguna manera ha influido en mí varias lecturas, especialmente en las que he llegado a recurrir
me ha apoyado bastante en un inicio en la literatura japonesa. Tuve demasiada curiosidad, ¿no? Y luego ya con la poesía peruana, que siempre le he tenido más que nada muy cercana a mí, para conocer los autores que ya me han antecedido y cuál es también lo nuevo o la originalidad que yo podría aportar pues, en un futuro más cercano en cuanto a publicaciones de poemas, ¿no? Y sentir que por mi parte no estoy repitiendo lo mismo, no entro en lo mismo, ya esto ya existe, ¿no? Entre ellos, eh, más, no sé, mágicamente siempre está pegado en mí, es una generación que no se separa dentro de la generación de los 60 y de los 70, ¿no? Con los autores, ya sea pues con clásicos Marco Marcos, Antonio Cisneros, o con los de Hora Cero, ¿no? Jorge Pimentel, Carmen Ollé, Enrique Berasti, ¿no? Es como que a pesar de las diferencias, los tengo muy presentes para poder ser cada vez más original, ¿no? Eh, y luego ya pues, con la generación del 50 y hacia atrás. También me ha apoyado para la poesía en casos particulares, siempre mis relecturas con Luis Valle Goicoechea, ¿ya? Sí, y un autor que ya vi el nombre de Hola Caracol, creo que si me equivoco se llama, Heriberto Tejo, ¿no? Para mi especificación en el campo de poesía infantil, ¿no? Para la creación de poemas infantiles, por la voz que ellos siempre emanan en sus escritos, ¿no? Es necesario para mí leer y entrar en ese mundo, en esa voz, y de esa manera yo poder escribir, ¿no? Siempre me tiene que ocurrir eso, o al menos ese es mi proceso creativo que yo voy a tomar como referencia a esos autores. Y a partir de ahí, y bueno, sí, eso creo que es porque no podría pegarme a un solo escritor, y en narrativa siempre voy a tener pues en mente como que en primera plana, por mis gustos más que nada, a los autores japoneses, ¿no? A Soseki, Kombucha. Es un libro que lo vuelvo a releer y de repente también porque una parte de la novela sea siempre educación, ¿no? O de repente a Kawabata y por qué no a Haruki Murakami, ¿no? A pesar de esa diferencia de épocas, es justamente ahí lo rico de cómo puede evolucionar eh, la escritura y a partir de un contexto. Entonces eso también es necesario, ¿no? Siempre nosotros estamos ligados a un contexto y es necesario aprender de otros autores que ya me han antecedido. Muy bien, muy bien, Ángeles. Finalmente, ¿cómo percibes el panorama actual de la creación literaria en el Perú? El panorama actual de la creación literaria del Perú eh, está cada vez más amplio en el sentido de que para hacer creación literaria hay una gran cantidad de talleres que están apareciendo, talleres por escritores, etcétera, pero como siempre se repite lo mismo, no hay una receta para escribir tal cuento de una forma tan metódica, ¿no? Lo que conocemos son estructuras. Yo como docente lo que voy enseñando son estructuras, son lecturas, referencias, porque al final uno puede escoger la que mejor le parezca o cree necesaria para su creación y la va haciendo suya, a su manera. Entonces, la creación literaria también dentro de mi punto de vista como educador es justamente uno por ahí que parte uno de mis intereses, ¿no? Porque al, al ver yo la necesidad de cómo yo poder enseñar creación literaria a mis estudiantes,
haber existido una maestría de escritura creativa, pues a mí me ayuda mucho en adquirir nuevas experiencias, nuevas metodologías, conocer nuevos textos. Y entonces la creación literaria en el Perú es muy abundante por ese campo. Entonces hay cada vez más publicaciones, ¿no?, que se van arriesgando, ya algunos sin tener el cuidado debido, ¿no? Entonces no es un libro que después, más adelante, llegue a verse, que llegue a trascender, justamente porque parte también pues, de los críticos y los buenos lectores, un libro mismo ya te dice que no conmueve, no llega a uno, y ese vacío todavía se representa en muchas creaciones, lastimosamente, ¿no? Pero no creo que sea porque eh, haya falta de intención, ¿no? Por el contrario, hay mucha intención, pero creo que la maestría de escritura creativa o la creación literaria en sí demuestra que es un mayor trabajo todavía y mucho más minucioso de lo que normalmente se va a hacer frente a la proliferación de tantas obras que se van publicando en Perú. La idea no es a veces cantidad, ¿no?, sino calidad, pero son muchas personas que quieren hacerlo y cada día cada día están publicando obras, y no solamente libros, sino también empiezan a figurar diferentes jóvenes en antologías literarias, en revistas. Pero eso también es bueno porque demuestra que muchos peruanos y peruanas tienen algo que decir, y una de las formas en que quieren expresarse efectivamente son a través, pues, de poemas, de relatos, de cuentos, incluso de guiones teatrales, eh, etcétera. Así es. Bien, Ángeles, te agradecemos tu interés por haber contribuido aquí en esta entrevista y habernos brindado tu experiencia con respecto a la formación que has tenido en escritura creativa, ¿no? Y también tener un panorama ya más amplio sobre los referentes y la visión que existe actualmente en el Perú, ¿no?, de los creadores. Bien, eso sería todo y esperamos que esta entrevista se concrete en una publicación en revista indexada, pues. Y nada más. Muchas gracias otra vez y nos vemos. Gracias, muchas gracias a ti, Jesús, por la entrevista, muy amable. Cuídate.